que tiene que ver con el desarrollo histórico, o más bien la historia, en el momento histórico en el que se concibe o se define un concepto, y pues y eso lo que implica pues también el contexto en el que se encuentra, ¿no? Eh, Se supone que en esta noción de seguridad pública se reconoce que las amenazas de seguridad van más allá de la esfera militar tradicional e incluyen, y es lo que sombreo, bueno, que pongo en negritas, bueno, en amarillo, incluyen problemas que tienen un impacto directo con la vida de las personas. Es decir, cuando pensamos en términos de seguridad, eh, hay varias esferas, ¿no? Es así como me gustaría que ustedes vayan haciendo esta diferenciación entre seguridad pública, seguridad nacional, seguridad internacional, en términos de las esferas o de los niveles y del alcance o de la relación que tienen con nosotros. Seguridad internacional suena algo tan lejano, es algo un poco más lejano de nuestra realidad. No quiero con esto decir que necesariamente tengamos que ignorarla, porque eso no me va a afectar a mí, porque de una u otra forma nos termina afectando, ¿no? Me parece que el impacto es un poco más indirecto en estas dos formas, en lo internacional y en la seguridad nacional, pero, pero no deja de impactarnos, ¿no? Lo importante de la seguridad pública es que es este nivel más directo hacia nosotros, es decir, es algo, recordarán que en términos de seguridad hablábamos de amenaza y riesgo, que estas amenazas o riesgos me pueden ocurrir de manera más directa, ¿no? Y que esta noción del cuidado o de la prevención de que estas amenazas o riesgos no me impacten, pues tiene que ver con esta dimensión de la seguridad pública. Y digamos que en términos más formales, y sobre todo en términos de las relaciones internacionales, cuando hablamos de seguridad pública, pues se refiere a este impacto, perdónenme, a este impacto de la violencia que ejerce, por ejemplo, igual el crimen organizado, el tráfico de personas, y ahora el tema de ciberseguridad. Seguramente en algún momento, si regreso a dar esta materia, tendré que meter ya como tema de coyuntura la parte de la ciberseguridad, porque me parece que es lo que está cobrando relevancia en el mundo. Pero bueno, a ustedes lamentablemente ya no les pude dar esto, y no estoy tan empapada de ello, pero sin duda, ahora la persecución del crimen o del delito no se limita solamente a la esfera de lo tangible o de lo real, sino trasciende esta esfera de lo digital. Digamos que la seguridad pública tiene dos dimensiones. La primera son las instituciones que constituyen el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el estado legal de las cosas, las leyes bajo las cuales la sociedad eh, tenemos que regirnos o nos permiten lo que se conoce como una convivencia armoniosa, ¿no? Como les decía, estas instituciones que constituyen el Estado de Derecho son un conjunto de reglas que generan los incentivos para la estabilidad, el respeto a la ley y la conservación del orden, es decir, la capacidad de la autoridad para hacer el uso legítimo de la fuerza. Recordarán, y lo comentaban, no me acuerdo quién de los dos, pero alguno de los dos lo dijo o los dos lo dijeron, que existe esta noción, ¿no? Al final, la instancia suprema y una de las razones por las que sigue teniendo una relevancia el Estado como actor internacional es este monopolio de la fuerza, ¿no? Se reconoce que el único que puede hacer uso de la fuerza es el Estado, ¿no? E incluso diría que en el sistema internacional es el único que tiene esta capacidad, el único actor del sistema internacional que tiene el reconocimiento o la capacidad permitida para el uso de la fuerza es el Estado, porque se supone que ese uso de la fuerza lo va a utilizar para estas razones, ¿no? Para crear estabilidad o condiciones de estabilidad, el respeto a la ley, sobre todo leyes nacionales, pero hasta cierto punto podríamos hablar de las leyes internacionales, sobre todo en México, que sabemos que ya existe, bueno, que siempre ha existido esta noción por el respeto a los tratados internacionales de los que formamos parte y la conservación del orden, ¿no? Digamos que ese es el deber ser, ¿no? El Estado va a utilizar la fuerza solamente para estas condiciones. Ustedes ya, y me imagino que con esto que les estoy diciendo de es el deber ser, podrán hacer una reflexión de que si realmente ocurre o no esta anotación, ¿no? Y para esto, la seguridad pública, que es el concepto que estamos analizando,
se va a hacer uso o va a usar ciertas herramientas, tales herramientas como la fuerza pública, la aplicación de sanciones administrativas y penales, así como la ejecución de resoluciones judiciales. Digamos que normalmente cuando se analiza el concepto de seguridad pública, y es la razón por la que incluso yo llegué a este concepto, es cuando estaba tratando de enmarcar el análisis de la relevancia de los cuerpos policíacos en el mundo, ¿no? Que en realidad es lo que nos trae a colación este tema, ¿no? Es importante que ustedes reconozcan que en el mundo ocurren delitos y generalmente los aterrizamos mucho en la dimensión nacional. Sin embargo, esta persecución de los delitos, y ahorita lo van a ver más adelante, por qué es que como internacionalistas debemos también preocuparnos por el estudio de estos cuerpos policiales o estos organismos que se encargan de la persecución del delito a nivel internacional, pues es relevante, o por qué en la actualidad, hasta yo me atrevería a decir, cobra más relevancia, ¿no? Ay, miren, dejé estos cuadritos. Bueno, en fin, digamos que consultando y sobre todo cuando buscaba lectura sobre seguridad pública, a lo mejor me faltó hacer una búsqueda más exhaustiva, pero muchos, a lo mejor igual porque parto del contexto mexicano, pues hacían referencia a la situación mexicana, ¿no? Y entre los autores consultados, presentaba una evolución del concepto de seguridad nacional o la diferenciación de seguridad nacional con seguridad pública y llegaba a este último concepto, y por eso me permitía ponerlo como reconceptualización, que es el autor comentaba que no deberíamos estarnos refiriendo a seguridad pública, sino más bien a seguridad interior. Y me permití entonces extraer estos fragmentos de por qué o de las razones que este autor daba de por qué deberíamos estar hablando ya de seguridad interior. Reconoce que igual que la seguridad pública es una condición interna de cada orden de gobierno. Aquí estamos hablando de la parte más nacional o más local de los estados-nación, ¿no? El término de seguridad interior se deriva directamente de Homeland Security, desarrollada en Estados Unidos después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Esto me pareció interesante porque partimos de un concepto, y ahí, como lo comentaba muy bien Lili, pues de este pecadillo que llegamos a cometer muchas veces, como en la disciplina de relaciones internacionales, que estamos muy anclados no solamente los académicos, sino en general los tomadores de decisión o los que somos parte de la disciplina de relaciones internacionales, de los conceptos eurocéntricos, y en este caso, pues muy ligado al famoso orden mundial en el que Estados Unidos tiene este lugar preponderante, ¿no? En el que sabrán ustedes, o ustedes ya conocerán muy bien, que en 2001 existe este reconocimiento de que la nueva fuerza o el nuevo enemigo que el sistema internacional tiene que combatir es el famoso terrorismo, ¿no? Y que muchos analistas disidentes decían, ¿por qué tenemos que asumir un discurso de que el sistema internacional tiene que combatir al terrorismo si el único que ha vivido el que está trayendo a colación esta necesidad es Estados Unidos a partir de estos ataques terroristas, ¿no? Cuando en el mundo, por ejemplo, en México, nunca hemos tenido un atentado terrorista, ¿no? Bueno, ahora ya podría entredicho eso, pero digamos por estos grupos terroristas conocidos, más bien definidos como los que perpetuaron los ataques del 11 de septiembre, ¿no? Musulmanes, radicales, que viven en Medio Oriente o que son minorías en otros países, pero que tienen esta noción de radical, ¿no? Por ejemplo, en ese término, México nunca ha sufrido estos ataques terroristas. Han sido perpetuados, ya ustedes sabrán, por el crimen organizado y que ahora, por ejemplo, se reconoce que se debe combatir tal cual también al crimen organizado. Se piensa que la globalización y los medios de comunicación incrementan la vulnerabilidad y magnifican los efectos una vez que ocurra alguna contingencia. Aquí es importante, y por eso me pareció interesante esta propuesta de este autor al hacer referencia a la cuestión del crimen organizado, no, perdón, a este concepto de seguridad interior, porque reconoce el impacto que tiene la globalización en términos de la seguridad que ocurre de manera muy doméstica, ¿no? Es decir,
que los crímenes que ocurren ahora sí en nuestras casas, o sea, en el contexto de nuestros estados, pues tienen un alcance mucho mayor o se ven afectados por el proceso de globalización, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tiene mucha lógica si pensamos en el caso mexicano, por ejemplo, el crimen organizado mexicano como tal, no se limita, o sus actividades no se limitan a una cuestión nacional, ¿no? Es un error partir de que los cárteles mexicanos solamente tienen incidencia o están afectando al contexto mexicano, ¿no? Quizás no están matando gente en el mundo, no lo sé, a lo mejor sí, pero tienen vínculos con el exterior, ¿no? Y eso es lo que explicaban un poco o bastante bien Emir y Rodrigo. Entonces, por eso, digamos que ya no se puede ver a la cuestión del delito solamente en esta dimensión muy nacional. Sin duda todavía tiene esta noción, ¿no? El que te roben la cartera en el metro, el que te asalten al salir de tu casa o que entren a tu casa a robar, pues sí tiene una dimensión muy local y es lo que les decía al principio cuando partíamos del concepto de seguridad pública, pues tiene una afectación muy hacia ti o muy directa a tu persona, muy directa a la sociedad, pero digamos que en términos de las relaciones internacionales, cuando vemos al delito o a lo que las diferentes organizaciones internacionales están persiguiendo en términos del delito, pues nos damos cuenta que muchos de estos delitos internacionales tienen una gran carga transnacional, ¿no? O sea, que van más allá de las fronteras del Estado. Y por tanto, existe este reconocimiento de que la globalización ha incrementado la accesibilidad de las organizaciones criminales y terroristas. Ahí sí se darán cuenta como que ya estamos, bueno, ahorita lo van a ver de manera más clara, pero si ustedes se pueden dar cuenta, pues como que ya estamos en esta noción de que los de grandes delitos que a nivel internacional se están persiguiendo en el siglo XXI son crimen organizado y organizaciones terroristas, que es un poco lo que veíamos. Ya no vimos tanto la cuestión del terrorismo, se las dejo chicos, eh, pero digamos que ustedes saben que en el discurso internacional, pues el otro gran delito que se está persiguiendo es el terrorismo, ¿no? A grandes recursos financieros, porque ahí es importante mencionar que el crimen organizado no se limita o que el terrorismo no solamente se limita a cuestiones al tráfico de drogas o de personas, sino incluso ustedes saben muy bien que una de las actividades que privilegian o que existen dentro del crimen organizado, pues es el lavado del dinero, ¿no? Esta forma en la que van mezclando el dinero producido a partir de manera ilegal en, 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 en dinero legal, ¿no? Armamentistas, el tráfico de armas o el intercambio o la venta de armas, y que sin duda las armas no las produce el crimen organizado, sino son estas empresas armamentistas técnicos y tecnológicos, ¿no? Ah, entonces, después de haber visto un poco este concepto de la seguridad pública y más acabado como seguridad interior, sobre todo en el contexto mexicano, ¿por qué hablamos? ¿Por qué como internacionalistas tendríamos que estar hablando de la policía, ¿no? Es importante entender que dentro de este esquema en el que nos encontramos, ya sea, pues sí, ahí pecaré un poco de estatocentrista, este, la seguridad es responsabilidad de todo el gobierno, ¿no? Y ahí es importante ver y a lo mejor analizarlo propiamente en cada uno de los sistemas políticos que existen en el mundo, pero pensemos en el nuestro, porque además también tenemos una situación muy delicada, porque si bien nosotros, como les decía, no tenemos ese clásico o ese terrorismo como nos los venden en las películas o en los discursos, sí tenemos un problema muy grave con el crimen organizado, ¿no? Pensemos que entonces la seguridad es una responsabilidad de todos los órdenes del gobierno, no solamente del gobierno a nivel nacional, sino de los gobiernos a nivel subnacional y local, que generalmente este tipo de niveles, de lo nacional, subnacional y local, pues existe en todas partes, en varias partes del mundo, ¿no? Aunque en la actualidad
se ha restringido a entenderla como consecuencia de la actuación de los cuerpos policiales, ¿no? Y esta noción, pues creo que es con la que crecemos todos, todo el mundo, ¿no? Si te roban, pues ¿a quién vas a acudir? A la policía. Si entran a tu casa, ¿a quién vas a llamar? Pues a la policía. Eh, en ese sentido, la policía es el componente más obvio y visible del sistema de justicia penal y un servicio policial respetado es condición indispensable para la percepción positiva de la justicia. Y en ese sentido, me gustaría conocer cuál es su percepción respecto a la policía. ¿Ustedes qué opinan de la policía? A mí también me gustaría como preguntarles, ¿cuál es su opinión con la policía? Sobre todo también por el hecho de que hoy en día se está replanteando su papel con todo lo que pasó con George Floyd y demás, que muchos estados de Estados Unidos plantean incluso la desmantelación policial, ¿no? El dejar atrás este papel de la policía y dar paso a nuevos tipos de organización que se encarguen de la procuración de la ley, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, hay que pensar en todo ese tipo de cosas. O sea, yo cuando vi que decían como desmantelar la policía, sí dije como, ah, Jesús, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿y luego qué? Pero tienen un plan, ¿no? O sea, hay una estrategia, entonces no sé si alguien quiera comentar. Exacto. Sí, justo ese comentario es muy pertinente. Yo también cuando estaba preparando la clase me acordé, o sea, ahorita, no solamente, a ver, en México está muy criticado el papel de la policía y a lo mejor porque a mí me encanta mucho el análisis del sistema político mexicano, pues lo tengo muy presente, ¿no? Este, pero justamente si lo trasladamos incluso a esta dimensión de lo internacional y darle esta variedad de que no solamente hablemos del contexto mexicano, me parece muy pertinente el punto que pone sobre la mesa. Andrés, ahorita está siendo muy polémico a nivel internacional o ha sido muy llamativo el papel de la policía por lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Que tiene otras connotaciones también más bien sociales, culturales de la misma sociedad estadounidense y que podemos criticar, pero es interesante que digamos que el cuerpo que se está viendo, y es un poco en esta lógica de lo que les, ay, ya me adelanté, de esta noción, ¿no? Que es el componente más obvio del sistema de justicia penal, pero también entonces habría que reflexionar, si no dentro de lo que se conoce como justicia de las cuestiones penales, si no tendríamos que hablar entonces a lo mejor de un replanteamiento del sistema penal estadounidense. Yo no lo sé, la verdad desconozco cómo funcione, hasta incluso me atrevería a decir que el mexicano, pero es interesante la reflexión. Entonces, un poco recapitulando lo que nos decía Andrés y la pregunta que les hice de manera muy general, ¿cuál es su percepción de la policía? Y vi que tenía la manita levantada. Ceci, Aquí estoy toda desmayada. desmañanada. Eso. Bueno, ok. Ah, yo soy un poco optimista al respecto porque yo no siento que la policía sea mala. O sea, sí veo esa parte de la corrupción, de que hacen cosas malas, pero yo soy muy optimista con esas cosas y yo digo que no es mala. O sea, yo siento que hay como policías que sí sienten su deber hacia la sociedad. Es por mí, yo siento que como que hay dos partes, la buena y la mala. Ok, ok. Lili, ¿me puedes ayudar con las participaciones a dar la palabra? Porque no puedo ver mucho por la presentación. Ese es el único problema de Zoom, que te restringe mucho. Ahorita está Saraí con la mano levantada. Ah, ok, súper. Am, yo respecto de la policía, profesora, pues yo pienso que las diferencias son también culturales en el aspecto del respeto hacia ella. Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ir a Canadá, los policías tenían incluso otra estructura física que pues no la podía comparar con la policía mexicana, ¿no? Por ejemplo, eran arriba de un 80 y pues con cuerpos fornidos y además ellos tenían como, y tendían como a imponer. Se escucha un eco raro. ¿Ya? Creo que sí, a ver.
Bueno, No. o lo escribo por mensaje. Ya vi. Soy yo, perdón. Ya, listo. Es que me conecté en mi celular para ver las participaciones porque la compu no puedo. Ok, Creo que ya no se perdóname, va a Lili. escuchar. No, perdón. Creo que ya no se va a escuchar el eco, Saraí. Puedes hablar. Ok, gracias. Bueno, en breve solo es como la diferencia cultural de la policía como tal en la cuestión física, pero también el respeto hacia ella. Pero aquí, por ejemplo, me ha tocado ver que la población mexicana pues tiene un poco deslegitimada a la policía en cuestión de corrupción o que no, digamos, no respeta la imposición de la ley, por ejemplo, tan solo en las leyes de tránsito, ¿no? Y allá, por ejemplo, es muy respetado y no, bueno, no he conocido algún caso de corrupción. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, Saraí, perdóname. Sí, bueno, me encantó esa parte de la percepción de visual incluso de los policías, porque creo que en México tenemos ya una clásica, ¿no? El panzón del policía que se la pasa en las garnachas o cosas por el estilo, ¿no? Pero entonces nos advierte, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es el entrenamiento que reciben los cuerpos policíacos. Pero bueno, vamos a ir avanzando sobre la marcha, ¿no? Porque también les digo, hoy tengo que acabar este tema, ya no me puedo dar el lujo de extenderme y ya nos me tengo que ir un poquito antes. Entonces, Sonia, creo que Hablando, sí. Ah, sí. nada más hablando de eso rapidísimo, por ejemplo, en Corea puede ser policía como parte del servicio militar, entonces por eso los policías muchos son chavos súper fuertes, súper grandotes y súper guapos, entonces también es todo un... Ay, Andrés. Muy bien. Sonia, Vicky, creo que estás por ahí. Sí, igual en ese mismo sentido, como lo que han comentado, yo recuerdo una vez que me platicó uno de mis tíos que les tocó ir a Japón por trabajo, que, o sea, igual nos contaba como un poco de esta percepción o sea, no me platicó como, es que en Japón, o sea, ves como policías, pues no sé, en alguna tienda comercial, en algún restaurante, y pues, o sea, lo ven muy normal, ¿no? O sea, es como, pues ahí tienen que estar, ¿no? Ahí tienen que cuidar. Y pues aquí en México tú ves policías en algún lugar así, y pues es como inmediatamente piensas como pasó algo, ¿no? Entonces, o sea, creo que también ese como, o sea, esa presencia que han hecho en algunos países donde ha sido deficiente en otros, creo que también ha hablado mucho de la percepción que tenemos hacia la policía, ¿no? Entonces creo que también es como importante esos aspectos, o sea, el que tanto en realidad cuidan, previenen actos en lugar de estar ahí cuando ya pasaron, ¿no? También creo que es como algo bien importante. La prevención del delito. Es que generalmente es que tiene que ver mucho también cómo concebimos, ¿no? Por eso me parece un tema, todo me parece muy interesante. Sí, creo que dan para muchísimo y espero que ustedes le den seguimiento en algún momento. Yo solo los estoy llevando de la manita a acercarlos a estos análisis o a estos temas. Pero hay mucho que decir sobre esto, ¿no? Es fascinante el estudio, por ejemplo, también de los cuerpos policiales. Y esa es una importante noción, ¿no? Nosotros generalmente nada más estamos pensando eh, en el castigo, ¿no? El castigar al criminal, ¿no? Que lleguen por él porque me robó, tienen que llevárselo a la cárcel, ¿no? Pero no pensamos, por ejemplo, en esto que tú mencionas, ¿no? El poder evitar que ocurra algo más. Y ahí les decía esta parte importante, ¿no? Y eso es lo que, bueno, no he entrado muy de lleno, pero cuando tomé clases con el doctor Aguayo, que es el que dirige el Seminario de Violencia y Paz en el que trabaja Rodrigo, él nos hacía mucho este hincapié sobre qué pasa con las víctimas, ¿no? Siempre pensamos en el castigo al criminal, pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar en, y las víctimas, y dónde quedaron? O sea, incluso tú como persona, si a ti te robaron la cartera, ¿qué onda contigo? O sea, nada más te quedas con la satisfacción de, se llevaron al ladrón, y qué más, ¿no? Y les decía incluso, pero llevémoslo a niveles más fuertes, ¿no? Si matan a un familiar tuyo, pues te lo van a devolver. Pero bueno, esas son otras reflexiones que más bien ya se las llevarán ustedes. ¿Alguien más vi que creo que levantó la mano? Airani, creo. Ah, ok.
Sí, yo. Bueno, mi comentario iba más como a esta relación con la sociedad que destacaba estar ahí, pero creo que tiene que ver muchísimo con pues con el contexto de cada país en específico, porque a lo mejor en Canadá o sea, tienen esta como respeto hacia los cuerpos policiales porque es un país en el que no es, pues no está normalizada la corrupción, ¿no? Pero por ejemplo en Brasil no se habla tanto de respeto como tal, es que no sé cuál es la palabra exactamente, yo creo que más bien es miedo, porque se respeta, es que no es eso, pero bueno, eh, se tiene a los policías como capaces de brutalidad y de hecho es algo como muy secreto a voces, digámoslo así, y por eso se les obedece, o sea, más bien es como coercitivo el asunto, ¿no? Pero pues también tiene que ver muchísimo con el contexto brasileño, ¿no? Es un país mucho más corrupto, con unos trámites burocráticos espantosos, y entonces, pues creo que también habría que analizarlo desde cada Desde perspectiva. tú pusiste ahí una importante diferenciación. Es que, a ver, hay que entender, y ahorita lo vamos a ver más claro, en un mapita que tuve la fortuna de encontrar, digamos que los tipos de policía que existen en el mundo, ¿no? Nosotros conocemos muy bien a la nuestra y a lo mejor pensaríamos que todos operan de esa forma, pero no necesariamente, ¿no? Eso es importante y creo que eso le da esa connotación de por qué la sociedad, incluso podríamos tener miedo de la policía, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, y ya metiendo esta dimensión del movimiento feminista, recordarán que han habido casos en los que creo que el caso más polémico fue este de que bañaron de diamantina a un funcionario por este caso de una chica que fue a denunciar un delito. ¿Y qué terminó pasando? O sea, la terminaron agrediendo sexualmente policías, ¿no? Entonces, hay más que una cuestión de prevención del delito, de castigo del delito, pues es esta, ni siquiera corrupción, sino las nociones de derechos humanos que llegan a tener los cuerpos policíacos, ¿no? Entonces, te da miedo. A ver, por ejemplo, como mujer, pues ya te la pensarías 10,000 veces antes de ir a denunciar un delito, o a lo mejor decir, no voy a ir sola, tengo que ir con mi hermano o con algún amigo a denunciar el delito, cuando no debe ser así, ¿no? Pero bueno, ahorita espero lo aterricemos mucho mejor. No sé si hay alguien más, Lili. Me parece que ya no. Ok, ¿hay alguien más? Airani creo que no bajó su mano. Ah, ok, ok, ¿Quiere muy bien. mencionar algo más? Pero creo que no. No, ya, gracias. Ok, muy bien. Pues bueno, entonces es importante entender que entre las funciones, las que más conocemos de los cuerpos policíacos, son la imposición del orden, es decir, el Estado del Derecho, el mantener esta armonía del Estado, sanciones judiciales y en general, pues la acción policial. Ahí está. ¿Qué hace la policía de manera general? Es responsable de mantener el orden social al imponer el Estado de Derecho y reprimir por la fuerza las conductas antisociales. Esta parte o esta forma en la que se plantea no me gusta mucho porque esto pues es muy ambiguo, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Esto de, y reprimir por la fuerza las conductas antisociales. ¿Qué es lo antisocial? Más bien, yo a lo mejor lo que se quiso decir era que reprimir las cuestiones, lo que altere el orden, ¿no? El orden social, con el apoyo del sistema penal y penitenciario, a lo cual debe agregarse que la responsabilidad debe necesariamente surgir del mismo Estado de Derecho, ¿no? O sea, todo se supone que ocurre en el marco de la ley, en el marco de las leyes nacionales. En los casos en el que el país tiene una estructura federal, se encuentra otro estrato y es lo que les decía, ¿no? Los niveles en los que vamos a encontrar estos niveles de policía, ¿no? Se encuentra otro estrato de servicios de ejecución de la ley federal, superimpuesto a las estructuras policiales locales, en el caso, bueno, en casi todo el mundo, ¿no? Estatales, a nivel estatal o de un nivel subnacional, que ese es el término correcto para lo estatal, subnacional, o provinciales o locales, ¿no? Y ustedes ya, y por eso pongo estas fotos, para el caso mexicano, en el nivel federal, la Guardia Nacional, en el nivel estatal, las policías estatales, y en el nivel local, las policías municipales, que están facultados
para ocuparse de los delitos de interés nacional o con consecuencias interestatales. Se supone que lo que deben perseguir o buscar los cuerpos policíacos es mantener la tranquilidad y el orden públicos en la sociedad, proteger y respetar los derechos y libertades fundamentales de la persona, prevenir y combatir la delincuencia. Por eso es que ahí me llamaba la atención, no me acuerdo quién la hizo, de que no solamente es el combatir, ¿no? El castigar, que se haya cometido un delito o un crimen, sino la prevención del mismo, ¿no? Detectar delitos, y esto nos va a dar apertura a la siguiente parte de la exposición, pero si me dé tiempo, sí, yo creo que sí, que es la parte de los servicios de inteligencia, cómo se detectan los delitos, y proporcionar asistencia y prestar servicios al público, ¿no? Entonces se supone que están, y esa es una noción importante, ¿no? Que como en muchas cosas en la administración pública, pues son servidores públicos, ¿no? Que ya sean déspotas y que sean groseros, bueno, es otra historia. Como les decía, es importante reconocer que existen diferentes tipos de cuerpos policíacos en el mundo. Un autor que escribió en Nexos un panorama mundial para analizar el contexto de la polémica Guardia Nacional en México, pues presenta esta tipificación, ¿no? Y va de lo propiamente civil a cuerpos policiales con una gran carga militar, ¿no? Entonces, en este espectro de lo civil a lo militar, él reconoce que hay cuerpos policíacos en el mundo que son propiamente civiles. Hay otros cuerpos que son un híbrido. El primero, que es el que dice, se comparten entre un cuerpo civil como la Policía Nacional y uno militarizado como una gendarmería, que digamos coexisten dos tipos de cuerpos policíacos de forma concurrente por un cuerpo con mando civil y uno con mando militar. Aquí es, digamos, como un híbrido en donde predomina más la parte civil y el mando primordialmente militar o esquemas militares de operación. Es decir, hay cuerpos policiales que tienen una formación militar, no propiamente civil. Y de manera general, como les decía, que presenta este panorama mundial, pues vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Que existe en el mundo, él analiza 200 países en el mundo y sus resultados son que en el mundo 67%, que es decir, 134 países, tienen cuerpos policiales de tipo civil, ¿no? Digamos que lo militar, pues solamente de manera muy general, ¿no? Porque el predominantemente civil y el concurrente, pues todavía tienen esta connotación civil, forman parte del 8.5 y el 8%, mientras que los cuerpos que son netamente militares o con una gran carga militar, pues tienen el 16.5%, ¿no? 33 países de estos 200 que analiza este autor, la fuente está en la gráfica. Y me gusta que también presenta este mapa del mundo de cómo se encuentran distribuidos los tipos de cuerpos policiales. Y, por ejemplo, en México, con la actualización o la modificación de la policía, entonces antes federal y ahora la Guardia Nacional, pues ahora quedamos en una suerte de policía de tipo militar, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante reflexionar si la policía es civil o militar? Pues justamente por las facultades con las que van a hacer uso de la fuerza, ¿no? Es decir, si las policías tienen una formación más bien civil, pues se supone que tienen una noción más de cercanías a la sociedad, ¿no? De que van a procurar más bien esta prevención del delito, de apoyo y de protección a los derechos humanos de la sociedad. Mientras que en lo militar, pues existe más esta noción del uso de la fuerza, ¿no? Entonces, las conclusiones del autor son estas que les presento y me gustaría escuchar sus opiniones. Él considera que resulta primordial analizar el tipo de naciones que se encuentran en cada uno de ellos. Por ejemplo, la mayor parte de los países desarrollados con sistemas de seguridad consolidados y bajas tasas de inseguridad, como Estados Unidos, y ahí lo pondría entre comillas, Canadá, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, Reino Unido o los países nórdicos, tienen en común el mando civil total en las fuerzas de seguridad pública. Es decir, en estos países hay una mayor carga, o más bien existen cuerpos policiales de tipo civil. Mientras que en los otros tres modelos, en especial el mando militar y el concurrente, son, salvo algunas excepciones,
más característicos de países autoritarios y poco desarrollados. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esta reflexión? Es decir, o bueno, en resumen, que el nivel de desarrollo económico, socioeconómico, determina el tipo de policía que cada uno de estos países o de que los países tienen en el mundo, ¿no? Y eso, digamos, la conclusión del autor es que entre menos desarrollado estemos, tendremos más esta tendencia a tener cuerpos policiales de tipo militar, en donde hay también, además, en términos políticos, una cierta noción de autoritarismo, ¿no? Mientras que en los países que son más desarrollados y más democráticos, pues se tiende a tener policías de tipo civil. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pues también fue una discusión aquí en México mucho tiempo, ¿no? O sea, recientemente fue como este asunto de que si deberíamos de tener un mando policial único o un mando policial descentralizado, y si debería de ser civil o debería de ser de orden militar o qué debería de ser, ¿no? Y creo que es una discusión bastante seria, porque al final, pues el policía es nuestra inmediata. A mí, por ejemplo, o sea, lo decía Lili, ahorita me decía como, pues, las mujeres tienen este dicho de, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, ¿no? Y yo la verdad tampoco me siento, o sea, si sea hombre, no me siento muy seguro con un policía al lado, la verdad, o sea, de verdad que no. Entonces, no sé, siento que es como eso. Sí, justamente este texto es interesante porque lo que hace el autor es presentar el panorama del mundo, de las policías del mundo, para hacer el análisis de la Guardia Nacional, ¿no? Que este cuerpo, ustedes saben, se creó el año pasado o se formalizó el año pasado y la idea es como hacer más homogéneo el trabajo de la policía. Sin embargo, la crítica, o digamos que es tan polémico porque tiene una gran carga militar, ¿no? Que la Guardia Nacional va a funcionar más bien como una suerte de cuerpo militar que se va a encargar de tareas de la seguridad pública, ¿no? Pero entonces decían, pero es que, ¿qué no acaso el ejército o los cuerpos militares en México son los que se encargan más bien de asuntos de seguridad internacional y seguridad nacional? Y la seguridad pública siempre había recaído en estos cuerpos policiales, pero se decía, bueno, es que están tan corrompidos que necesitamos reformar el modelo y crear estos cuerpos que permitan garantizar pues la estabilidad y el estado de derecho, ¿no? Pero no sé qué opinen ustedes al respecto. Y ahí es interesante esta reflexión que pone Andrés, ¿no? Las policías deberían ser cuerpos civiles o militares y deberían estar centralizados o descentralizados. ¿Ustedes qué opinan? Sobre todo pensando en esto que también decía Andrés, ¿no? Y que les comentaba al principio, que es la fuerza o el cuerpo que es para garantizar nuestra seguridad más inmediato a la sociedad. ¿Ustedes qué opinan? Veo que hay las dos manitas levantadas. Sí, Saraí Ruiz. ¿Ok? A ver, Saraí. Yo al principio cuando leí las reflexiones me parecieron coherentes y hasta cierto punto pues sí, dije, a lo mejor tiene que ver el nivel de desarrollo, pero ahora que usted lo comenta, creo que es más bien, o sea, ¿por qué se reforma un cuerpo militar? Digo más bien, o un cuerpo policíaco, ¿por qué se reforma o se sustituye por un cuerpo militar? Pues porque está corrompido o porque está deslegitimado. Y creo que ahí tiene que ver más que el nivel de desarrollo, eh, cómo, cómo el Estado o cómo el sistema de gobierno ha sabido imponer el cuerpo policíaco o qué necesidades específicas debe de tener un país para, para imponerse aún más como una fuerza coercitiva, ¿no? O sea, si entonces el cuerpo policíaco ya no sirve, ¿fue por qué? Por a lo mejor por problemas de corrupción o otros problemas sociales y culturales, ¿no? Entonces, no creo estar tan de acuerdo con el nivel de desarrollo para, pues, para un cuerpo militar o policíaco o civil. Ok, muy bien.
¿Quién más tiene la manita levantada, Lili? Juan Pablo Acosta. Ah, ok. Hola, hola, ¿me escucho? Hola, Juan Pablo, sí. Bueno, yo pienso que ya dependiendo si sea militar o si sea civil, pienso que en mayor medida es más importante cómo se ha aplicado en cada país y de cada país en cada región del país, ¿no? Por ejemplo, aquí en México te das cuenta de que es tan mala la Secretaría de Seguridad Pública que no pueden ni cuidar la vida de su secretario, ¿no? Entonces yo pienso que debe de ser, o sea, todas son buenas ideas, pero depende mucho de cómo es aplicada en cada país. Bueno, sí me parece interesante. Lo que yo rescataría de esa reflexión, que la verdad me pareció interesante y por eso se las puse a ustedes como para reflexionar, o sea, no comprarle la idea completamente al autor, era respecto a eh, qué diferencia existiría entre tener algo más bien de tipo civil que militar, ¿no? Porque también la gran pelea, que, bueno, la gran lucha que ha tenido México respecto a sus cuerpos militares, pues es igual la misma cuestión que las policías, ¿no? Las nociones de derechos humanos. ¿Qué tanto estos cuerpos, tanto el militar como el policíaco, operan bajo una noción de respeto a los derechos humanos, ¿no? Eso es nada más como para dejarlo ahí como de reflexión para ustedes, ¿no? Si operan con esta noción, ¿qué hace falta para que ocurra? Pero aquí también me parece interesante algo que les presentaba al principio cuando les hablaba de la seguridad pública y les decía que es una cuestión que no solamente debe recaer en la policía. El problema de la policía es que es el contacto primero y lo que está a la mano y el encargado, ¿no? De hacer cumplir la ley, ¿no? Bueno, no tal cual, pero entonces ahí es esta parte importante, ¿no? El hacer cumplir la ley no solamente depende de la policía, ¿no? Se supone que para eso existe un sistema penal, como lo decía anteriormente, un sistema penitenciario, o como lo decía de manera muy general al principio de la presentación, ¿no? Existe o debe recaer en el gobierno. Y entonces, ahí más bien la pregunta sería, ¿acaso cuál es el papel del gobierno en el sistema de impartición de justicia? ¿Cómo ha mejorado el sistema penal mexicano o el sistema penitenciario, ¿no? Porque entonces si hacemos esta conjunción de elementos, pues me parece que hay crítica no solamente para los cuerpos policíacos, como lo bien comentaba Ceci al principio, ¿no? Cuando les preguntaba su opinión sobre la policía, pues no necesariamente tiene que significar que son malos, porque incluso muchos de los miembros de la policía, ya sea a nivel federal, bueno, ahora de la Guardia Nacional, del Policía Estatal o municipal, pues son amigos, conocidos, familiares, es decir, y ustedes dirían, ¿mi amigo sería capaz de hacer esto? O sea, mi amigo sería capaz de irrumpir o de corromperse. ¿Quién sabe? La verdad, uno nunca sabe. Incluso uno podría estar muy confiado y creer que no son capaces de hacer esas cosas, pero no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos qué tendrá que pasar para que te corrompas, ¿no? Pero como sea, pues partimos del hecho de que son buenas personas y entonces, ¿por qué si es que la policía está hecha de parte de nosotros, o sea, está hecha por nosotros, ¿por qué está en tan mal estado, no? Y entonces les decía, pues el análisis debe ser más completo y no solamente recaer en ellos. Pero bueno, ya voy avanzando porque si no, no avanzo. Digamos que ya para entrar en por qué es relevante propiamente para los internacionalistas, pero me parece que mucho de incluso el estudio de los cuerpos policíacos de manera más teórica, pues también la podríamos hacer nosotros, ¿no? Con base en este tipo de estudios más bien comparativos del mundo. Pero bueno, es relevante porque, por ejemplo, dentro de la Organización de Naciones Unidas existe la Policía de las Naciones Unidas, que cae en esta lógica del principio o de este objetivo primordial de la organización, que es el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. No sé si se acordarán que cuando veíamos esto de seguridad, de paz y seguridad internacional, veíamos que la seguridad se debe garantizar por ejemplo, sobre todo en este ejercicio que hace Naciones Unidas, que es el de la consolidación de la paz, que lo que busca Naciones Unidas muchas veces es la prevención del conflicto, ¿no? Evitar que estallen los conflictos, apoyar cuando existe el conflicto y sobre todo apoyar ya más en términos de derechos humanos, que va a ser criticable, pero existe esta noción, ¿no? Y avanzar al apoyo de la consolidación de la paz y evitar que se quebrante, ¿no? Y uno de los elementos que ayudan en esta consolidación de la paz, pues sin duda recae en la Policía de Naciones Unidas, ¿no?
extraído de la página de Naciones Unidas, menciona que todos los días los 9.000 policías de la ONU procedentes de 78 países contribuyen a restablecer y reforzar la seguridad. ¿Cómo lo hacen? Patrullando por las comunidades, asesorando a los servicios de policía locales, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y restableciendo y promoviendo la seguridad pública. Eso es importante que entiendan por qué hablamos entonces de policía de nacionales, porque ellos van a estar más bien en esta dimensión de la seguridad pública y el famoso Estado de Derecho. Las Naciones Unidas definen el mantenimiento del orden como una función de gobierno responsable de la prevención, detección e investigación de delitos, la protección de personas y propiedades y el mantenimiento del orden y la seguridad públicos, ¿no? Esta figura no está muy actualizada, pero es la que tenía la página de cuántos policías están desplegados en diferentes misiones. Les decía, ¿no? En estas misiones de paz, operaciones de mantenimiento de la paz, y uno de los elementos que es la consolidación de la paz, pues vamos a encontrar no solamente cuerpos militares, ¿no? Y eso es lo que quiero que se lleven de esta reflexión, sino también, ¿cómo se llama? También policías, sí. Y aquí es interesante el discurso que Naciones Unidas, a propósito de esto que dice que vienen de 93 países y 10% son mujeres, porque se supone que ellos están buscando que dentro de los cuerpos policiales haya mayor equidad, es decir, que en estas misiones en las que participan cuerpos policíacos del mundo, de los Estados miembros de la ONU, pues haya una mayor participación de mujeres, lo cual es interesante, pero habrá que ver si se logra. Y otra cuestión importante de por qué la policía es importante es, espérenme tantito, espérenme tantito. Y yo creo que eso se los dejaré de tarea. Les pondré solamente este. Les pido que rápidamente vean este videíto. No, yo creo que no, todos se los dejaré de tarea. Sí, mejor. El único que les pondré es el de la Interpol. Sí, entonces quiero que vean rápidamente este video, que es de CNN en español, para pasar a la siguiente parte de este tema. Ahí está, es de 1 minuto. Entonces nos vemos 8:41. ¿Ya vieron el video?
Bueno, ¿vieron el video? Creo que en el Sí, chat pusieron que sí. Ah, perdón, es que como ya puse la presentación, perdí un poco el chat, porque si lo pongo creo que se ven los cuadritos del chat. Pero bueno, muy bien. Bueno, ese es un preámbulo bueno, es la explicación de qué es la Interpol. Seguramente la han escuchado y sobre todo si han visto películas de acción. Pero ya de manera propiamente como internacionalistas, es importante señalar que existen diferentes organizaciones de vocación internacional y gubernamental que también congregan a los cuerpos policíacos del mundo, ¿no? La más importante, digamos, la de vocación universal e incluso más universal que la ONU. ¿Cuántos miembros tiene la Interpol? Lo dice el video. 194. 194. Exacto. ¿Y por qué es interesante ese dato? ¿O no es interesante? Son muchos. Sí, seguramente. Pero ¿por qué es interesante? ¿Cuántos tiene la ONU? Son dos menos, ¿no? ¿Qué pasó? Ya estamos a punto de concluir organización internacional. Es uno más. 193, 193, ¿no? Exactamente, tiene uno más, por eso es interesante el caso de la Interpol, porque es incluso un poquito más universal que la propia ONU. Pero bueno, es una organización, el nombre correcto o completo de la Interpol es la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida como Interpol. Eh, si bien, y en el video lo dice, ¿no? Que la creación es en 1923, digamos que sus antecedentes surgen un poquito antes, o la idea de crear este tipo de organización surge en 1914, cuando hay un Congreso Internacional de Policías del Mundo, y digamos que se concibe y se crea hasta el 23. También es interesante la fecha de creación porque es mucho antes que Naciones Unidas y ha persistido con el tiempo. Se podría hacer un análisis más completo de la propia Interpol, pero ya no, yo nada más les voy a dar como la ficha informativa de cada organización. Su trabajo se centra en la seguridad pública y eso es interesante, ¿no? Vean como qué tipo de delitos a nivel internacional están abarcando seguridad pública. Eso es importante, la noción, por eso estamos hablando de policía, porque es esta noción de la seguridad pública vista a través, o más bien lo que persigue es el terrorismo, el crimen organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, de personas, pornografía infantil, crímenes económicos y corrupción. La agenda actual que se supone marca la Interpol es la persecución del terrorismo, que es raro, la ciberdelincuencia, por eso les digo que en algún momento ya tendré que hablar de ciberseguridad y delincuencia organizada. Y de manera, digamos, ya regional, y lo reconoce así tal cual la Interpol, pues existen también organizaciones o digamos que de estos procesos de integración, recordarán nuestros procesos de integración regional, sobre todo los más consolidados, pues tienen una rama o un cuerpo, un organismo en el que se congregan los cuerpos policíacos de estas organizaciones. En el caso de la ANSEA, existe la CEANAPOL y se crea en 1981, de acuerdo a esta organización o a este organismo. Lo que se busca es mejorar la profesionalidad policial, forjar una cooperación regional más fuerte en la vigilancia y promover una amistad duradera entre los agentes de policía de los países miembros. Lo interesante es que solamente son los países del sureste asiático y habrá que preguntarse qué pasa con los países del noreste asiático, por qué no tienen una organización de vocación regional. Dentro de la Unión Africana, y bastante nuevo, es el Mecanismo Africano para la Cooperación Policial, el AFRIPOL, que busca el respeto del gobierno democrático, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza de conformidad con la ley constitutiva de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos pertinentes, ¿no? Me parece una organización de vocación muy internacional porque hace alusión a los mecanismos internacionales y no se limita solamente a pensar en el Estado de Derecho a nivel nacional. El respeto a la ética policial, los principios de neutralidad, soberanía, integridad y presunción de inocencia, ¿no? Que esa es una noción importante en términos de los sistemas penales.
Otras organizaciones, ya propiamente igual más regionales, está la Oficina Europea de Policía, más conocida como Europol, que se crea el 1 de octubre del 98. Es la agencia de la Unión Europea en materia policial y se supone que el objetivo de esta organización es contribuir a la consecución de una Europa más segura para beneficio de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Como les digo, es importante que entendamos que las organizaciones policíacas tienen una dimensión más cercana a la sociedad, o en este caso, como lo comenta esta parte de la Europol, a la ciudadanía. En el caso de América, de nosotros, existe la comunidad de policías de América, también, digamos, menos nueva que Afripol, pero pues más nueva que las otras. Se crea el 14 de noviembre de 2007 y es un mecanismo de cooperación hemisférico que busca fortalecer la cooperación policial en materia técnico-científica de capacitación, así como para dinamizar y hacer más efectivo el intercambio de información con fines de inteligencia, que esa es la última parte de esta clase, como propósito coordinar y potenciar acciones sostenidas de investigación criminal y asistencia judicial. También existe en el marco de el Consejo de Cooperación del Golfo, más bien un mecanismo de Medio Oriente, su organización policial. De esa no encontré mucha información, solo se hace referencia en la página de la Interpol, pero no existe más información al respecto. Y también en el contexto de Medio Oriente existe en el marco de la Liga Árabe, existe el Consejo de Ministros del Interior Árabes, que se crea en 1982 y que tiene por objetivo desarrollar e impulsar la cooperación y coordinación de actividades entre los estados árabes en ámbitos de seguridad interna. Aquí es interesante porque ya no hace alusión a esta parte de seguridad pública, sino más de seguridad interna, un poco lo que veíamos en esta parte de reconceptualización de seguridad pública y la prevención de delitos, ¿no? Eso es interesante porque tiene una noción más bien de prevención del delito y no de persecución del delito. Ahora bien, no sé si se acordarán cuando veíamos un poco lo que hace la policía, una parte decía detectar delitos. Y en ese sentido, pues uno se haría la pregunta de cómo podemos detectar delitos. Para eso es importante los servicios de inteligencia. Pero antes de pasar al análisis de los servicios de inteligencia, pues ¿qué es la inteligencia? O sea, no es que seamos brillantes en algo, de eso no lo dudo, y en este grupo todos son muy inteligentes, pero en términos de las cuestiones policíacas, pues se refiere a la información procesada. Esto es importante, información procesada que está destinada, por un lado, a ayudar a la toma de decisiones de un determinado receptor, y por otro lado, lo que se considera como un núcleo central para hacer frente a las amenazas y riesgos. Es decir, el tener cierta información y que además haya sido, o sea, que se haya interpretado, ahorita van a ver por qué tenemos esta parte importante de la información procesada y no solamente la información en bruto, nos va a permitir hacer frente a estas amenazas o riesgos que puedan afectar antes o después tanto a los estados como ciudadanos. Por eso es importante la inteligencia, no solamente va a servir para el pretexto que yo utilizo para presentar este tema de servicios de inteligencia, pues es la parte de los cuerpos policíacos, pero también es importante que entendamos que los servicios de inteligencia se dan en los cuerpos militares, por ejemplo, que se encargan de la seguridad nacional, ya no propiamente de la seguridad pública, por estas razones, ¿no? Que van a hacer frente a las amenazas y riesgos de estados y ciudadanos. Y esta parte de los estados, en términos de relaciones internacionales y de los servicios de inteligencia, es interesante porque es qué tanto en el escenario internacional los servicios de inteligencia vulneran, ¿cómo se llama? Vulneran ciertas condiciones del Estado-Nación con la finalidad de obtener esta inteligencia, ¿no? De esta información. Ahora bien, los servicios de inteligencia son entonces los organismos del Estado que tienen como misión obtener información no alcanzable por otros órganos y difundir inteligencia sobre diversas amenazas a fin de hacer posible su prevención y facilitar la toma de decisiones por parte de la autoridad competente, que por la importancia que tienen los servicios de inteligencia en las estructuras de seguridad nacional suele ser el gobierno. Es decir, los servicios de inteligencia están al servicio del gobierno, ¿no? Generalmente, o debería ser lo que ocurra, ¿no? Por eso les digo que les decía esta reflexión de qué tanto estos servicios de inteligencia, pensando más en el nivel del Estado o incluso también de los ciudadanos,
pues qué tanto no violan ciertas condiciones del Estado-Nación o de los derechos de los propios ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, la privacidad de los datos, que ese es el tema más polémico respecto a los servicios de inteligencia. Generalmente, bueno, no, esa parte todavía no. El ciclo, digamos que para que se recordarán que la inteligencia se refiere a esta información procesada, pero ¿cómo es que llegamos a ese punto óptimo de la información procesada? Pues existe un ciclo de la inteligencia. En este, lo que se hace es, la primera fase es el análisis de las necesidades, es decir, se define el objetivo en materia de seguridad por el cual se va a recabar esta información. Posteriormente pasamos a la obtención de la información, que se trata como tal de la recopilación de la información. La siguiente fase es la elaboración, en la que se hace el procesamiento de la información, y la última parte, la de difusión, que esto no significa que se va a hacer público y que va a salir en los medios de comunicación, sino más bien recordarán que se busca tomar una decisión o prevenir algún tipo de amenaza o riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la difusión se refiere a esto, a la prevención del delito en esencia, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta clase de hoy. ¿Cuáles son los medios para obtener esta información? Pues a través de inteligencia humana, que se refiere al famoso espionaje, que es como lo que más se piensa cuando hablamos de servicios de inteligencia, y ustedes seguramente ya estarán pensando en algún servicio de inteligencia del mundo. Particularmente hay uno que llama mucho la atención porque, les decía, sale muy taquillero en las películas, pero no solamente se limita a esta parte de la inteligencia, ¿no? También se trata de esta parte de imágenes, ¿no? Se filtró fotografías, por ejemplo, en el caso de la guerra de Corea, se filtran seguido imágenes de lo que está ocurriendo de un lado u otro de la frontera, ¿no? Entonces, esta forma de espionaje más bien visual. La otra de señales, que eso se refiere más bien a la intercepción de comunicaciones, de teléfonos, de correos, y la abierta, que se hace con base en algún comentario o se obtiene la información en algún medio más visible, ¿no? A lo mejor en las cuentas o perfiles de los sujetos a investigación. Y pues eso sería todo. Entonces, les digo, me tengo que ir ya en unos minutos. No sé si hay alguna duda o comentario. Yo ahorita les voy a compartir mientras estoy en la reunión, porque no soy tan esencial, pero debo estar ahí porque yo la convoqué. Les voy a compartir varios videos. Un video es sobre los mejores cuerpos policíacos del mundo, para que conozcan cuáles son. Un siguiente video es sobre las policías de Naciones Unidas. Es muy breve y es, ya saben, muy bonito, como siempre, la ONU dándonos su discurso de cómo funciona la policía de la ONU. Y un último video sobre los 10 mejores servicios de inteligencia del mundo, para que también dejemos solamente de pensar en la CIA y veamos que otros países tienen servicios de inteligencia. México también durante mucho tiempo tuvo, y sobre todo en el marco de los gobiernos autoritarios, pues tuvo unos servicios de inteligencia increíbles. Esa parte a mí en lo personal me fascina, el funcionamiento de los servicios de inteligencia en México. Creo que ahora ya están bastante obsoletos, pero esa inteligencia de ese tipo de espionaje que nos encanta de película, pues existió en México, sobre todo durante los gobiernos autoritarios del PRI. Les recomiendo el libro La Charola de Sergio Aguayo, que habla sobre eso, ¿no? Una investigación sobre la Dirección de Seguridad Federal que se encargaba de estos servicios de inteligencia. Entonces, bueno, les comparto los videos para que se los queden de reflexión como internacionalistas, y no sé si hay alguna duda o comentario. ¿No? ¿Todo bien? No, maestra, todo bien. Ok, espero no se hayan quedado dormidos y lamento si ya fue un poco rápido. La dinámica era justamente ir viendo videos, ir comentando, ir viendo videos, comentando, pero lamentablemente pues sí tengo que salir corriendo hoy. Así que pues bueno, ni modo, nos tocó perder. Pero si hay alguna duda o comentario o alguna reflexión sobre los videos una vez que ya los hayan visto, pues con gusto los discutimos, ¿no? También quedaron varias cosas pendientes por ahí para platicar respecto a los cuerpos policíacos en el mundo. De las propias Naciones Unidas, pero bueno, ya, o de la propia Interpol, de los servicios de inteligencia, el debate sobre si debemos ser espiados o no en nombre del famoso Estado de Derecho o del interés nacional.
Ustedes saben, ¿no? Las polémicas que existen en redes sociales sobre los datos que proporcionamos o cómo se usan estos datos que damos a estas organizaciones, Facebook, Twitter, y cómo se están utilizando en honor del Estado o de la seguridad nacional o de la seguridad internacional. Pero bueno, ya no nos dio tiempo. Pues bueno, no sé si hay algún comentario o algo más. También les voy a subir ya la última tarea para que la vayan preparando. Y cualquier duda o comentario, pues también la vemos el jueves. Recuerden que el jueves es la clase sobre movimientos sociales, que ya nos comentaba un poco Lili, que tuvo una experiencia increíble en Francia, a partir también de una materia que tuvo por ahí. Y aprovechando esa expertise que ya Lili está forjando, pues ella va a estar a cargo de esa clase. Ella no había tenido la oportunidad de darles clase, entonces ya llegó su momento. Y el enfoque va a ser principalmente feminismo. Me parece que ya les compartió también material por ahí. Saben que aquí nada es obligatorio, pero si le pueden dar una leidita por si tienen dudas del tema, pues estaría de lujo, ¿vale? Entonces, pues bueno, chicos, nos vemos el jueves a las 7 de la noche. Gracias, hasta luego. Gracias, maestra. Gracias, profesora. Hasta luego. Buen día.